Bueno, entonces repito para que quede grabado. Entonces estamos hablando de un demultiplexor de 2 entradas de selección y por lo tanto va a tener 4, va a demultiplexar 4 salidas, ¿sí? Que la estamos llamando U sub 0, U sub 1, U sub 2 o sub 3. Entonces repito, por acá depende de las entradas de selección. La única entrada va a pasar por alguna de esas 4 salidas, ¿no? La tabla de verdad abreviada donde I lo vamos a llamar como, esa es la entrada, ese es el parámetro, ¿no? Entonces simplemente para la combinación de las entradas de selección S0, S1, 0 y S sub 0, solo se activa la salida O sub 0. Las demás quedan inactivas, es decir, depende del fabricante, normalmente puede ser que queden en 0. La única que se va a activar va a ser la salida O sub 0. Es decir, por la salida O sub 0 va a pasar la única entrada que tiene, ¿sí? Para recordar, 0, 0, 0 y ahí I, ¿sí? Si se entiende, ¿no? Si ese es, para la siguiente combinación, ese sub 1, 0 y ese sub 0, 0, la que se va a activar, es decir, pues va a ser la salida O sub 1, ¿sí? O sea, va a pasar la entrada I, va a pasar por la salida O sub 1. Las demás quedan inactivas, ¿sí? Y así las demás, ¿no? Es decir, para cuando tenemos una combinación de las entradas de selección 1, 0, es decir, pues eso es el número binario 2, la entrada pasa a la salida 2, es decir, O sub 2. ¿Sí? Las demás quedan inactivas. Y la última es cuando tenemos 1, 1. Si se activa solo la salida 3, ¿sí? Que corresponde al binario 1, 1, ¿sí? Y se activa la salida 3. Eso es, ese es un demultiplexor, entonces no olvidemos, ¿eh? Eso es, tiene una sola entrada y el número de salidas va a depender del número de entradas de selección, ¿sí? La relación, ya sabemos, es el número de salidas es igual, o está relacionado con el número de entradas de selección, o es igual a 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de entradas de selección. Si tengo 2 entradas de selección, entonces el número de salidas es 2 a la 2, es decir, 4. ¿Sí? Bueno, las ecuaciones simplemente se las encuentra, es decir, qué relación hay entre salidas y entradas es viendo que en este caso como solo una de las salidas se activa, entonces mirando las ecuaciones utilizando la primera forma canónica, mirábamos por ejemplo que O sub 0 simplemente va a ser igual a S sub 1 negado, producto lógico por S sub 0 negado, multiplicado, ¿sí? Igual a O sub 0, ¿sí? Entonces las ecuaciones simplemente las teníamos de esta forma. O sub 0 es igual a S sub 1 negado por S sub 0 negado por I. Porque recordemos, si S sub 1 vale 0 y S sub 0 vale 0, simplemente entonces ahí tenemos ese 0 negado que vale S sub 1 y S sub 0 también negado por I, o sea, nos queda simplemente igual a 1 por 1 porque 0 negado es 1 por 0 negado 1 por I. Entonces, esto es igual a I. Es decir, que la salida O sub 0 es igual a I. Y así las demás, ¿no? Entonces tenemos O sub 1 igual a S sub 1 negado, S sub 0 por I. S sub 2 igual a S sub 1 por S sub 0 negado por I. Es decir, aquí me está indicando que solo una de las salidas se activa en función del valor de los entradas de selección. ¿Está claro? Es decir, lo que haya en la entrada, que sea una onda cuadrada, puede ser lo que sea, ceros, unos. Si yo activo las líneas de selección que yo quiera,
por la salida se va a ser igual a la entrada, ¿sí? Dependiendo de la línea de selección. Eso es un demux, de multiplexor, y en este caso de 4 salidas y 2 entradas de selección. Sí, como ya tengo las ecuaciones, el diseño ya es muy sencillo, ¿sí? 4 compuertas han de 3 entradas y 2 inversores. En realidad son 2 inversores, no unos 4, sino 2 inversores. Para invertir las entradas de selección. Recordemos que tiene una sola entrada de datos. Y una de ellas se activa, dependiendo de la línea de selección. Eso es un demultiplexor de 4 salidas. El ejercicio era para el caso de que yo tenga el siguiente demultiplexor, ya no tendría 2 entradas de selección, sino ¿cuántas? 3, ¿no? Que las vamos a llamar S sub 0, S sub 1 y S sub 2. Y por lo tanto, ¿cuántos canales de salida o cuántas salidas? Pues 2 elevado a la 3, es decir, 8 salidas. Una sola entrada. Entonces las ecuaciones, dice diseñar un demultiplexor de 3 entradas de selección, es decir, que va a tener 8 canales de salida. Ya sabemos por qué, 2 elevado a la 3. Y las ecuaciones, simplemente pues haciendo una analogía con esto, miren, es muy sencillo. ¿Sí? O sub 0, pues es como si yo tuviera el 0 decimal escrito en binario, entonces aquí las entradas de selección, si están en negados, valen 0, ¿sí? 0, entonces queda, solamente se activa la salida O sub 0. Aquí faltaría para el caso de 13 aumentar la tercera entrada de selección. Entonces, tenemos eso. Las ecuaciones serían así. O sub 0 igual a S sub 2 negado, S sub 1 negado, S sub 0 negado por I. O sea que es la entrada, es la única entrada que hay. ¿Sí? La siguiente, pues simplemente es como si yo tuviera el 1 en binario 0, 0, 1 por I, que es la entrada. ¿Sí queda claro ahora? Bueno, la siguiente, así simplemente escribir las ecuaciones de tal forma que solo se active una de las salidas, dependiendo de las líneas de selección. O sub 3, o sub 4, o sub 5, o sub 6 y o sub 7. La última o sub 7, miren que todas las entradas de selección están en su forma normal, no son negadas. Es decir, ya, y con esto se podía hacer ya un demultiplexor ya más grande, de 8 canales de salida y 3 entradas de selección. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar más adelante con los demultiplexores. Por ahora volvamos a los multiplexores, regresémonos porque los vamos a combinar. Bueno, pero sí queda clara las ecuaciones para este demux de 3 entradas de selección. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, sí está claro. Bueno, listo. Entonces Sí, vamos a profe, todo está claro. regresar a los multiplexores. Normalmente los circuitos integrados ya en la práctica, los que uno consigue en el comercio, digamos, cuando uno quiere trabajar con circuitos digitales, ya vienen con otras opciones, entre ellas, por ejemplo, entradas de validación, es decir, que habilitan al circuito integrado para que hagan lo que deben hacer. Entonces hay entradas que se llaman de validación, en inglés es enable, ¿sí? A validar quiere decir. Por ejemplo, entonces para el caso de los de multiplexores que tengan una entrada de validación, es decir, esta entrada funciona como una especie de interruptor o de switch que hace que el circuito esté encendido o esté apagado. Entonces,
Eso es lo que hace una entrada de validación. Si la entrada de validación está activada, es decir, si yo la activo, que puede ser esa activación, puede ser alta o baja, ahora vemos, el circuito trabaja tal como está diseñado, ¿no? Pero si está desactivada, ya puede ser, bueno, aquí yo he escrito sacará 0 por todas sus salidas. Puede ser que saque 1, depende del diseño, ¿no? Pero podría ser ese, ¿no? Que es más común. Es decir, que si esa entrada de validación está desactivada, sus salidas se desactivan también. Sí, puede ser que saque un 0 o puede ser que todas se pongan en 1. ¿Sí? Hay dos tipos de activación, o sea, entradas de validación. Una que puede ser a nivel alto, es decir, cuando la entrada de validación vale 1, o puede ser activas a nivel bajo, es decir, cuando la entrada de validación vale 0. Entonces, vamos a ver primero cuando la entrada de validación es activa a nivel alto, es decir, cuando esa entrada de validación vale 1. Entonces, como es una nueva entrada, entonces esa nueva entrada tiene que estar metida en las ecuaciones que se dieron por ejemplo, para el multiplexor. Estamos hablando del multiplexor. Entonces recordemos, por ejemplo, para este caso, multiplexor, a diferencia del demultiplexor, este tiene varias entradas, ¿no? Por ejemplo, para este caso que tenemos dos entradas de validación, ese sub 1 y ese sub 0, él es capaz de multiplexar 4 canales de entrada. Pero ahora le vamos a decir, son entradas, pero le estamos metiendo ahora una entrada de validación, es decir, que esa es otra entrada, o sea, que en este caso pues podemos decir que tiene 5 entradas, que son las 4 canales de entrada y la entrada de validación. Entonces la idea es que, a ver, si somos capaces de incluir en las ecuaciones que miramos para el circuito multiplexor de 4 canales, o sea, se dice MUX4, ¿cómo metemos esa nueva entrada? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar haciendo lo que se denomina la tabla de verdad. Bueno, y recordando que era el de multiplexor, ¿no? Vamos a recordar eso, si se nos olvidó. Entonces aquí están. Tenemos ahora la tabla de verdad, pues donde se incluyen ya la entrada de validación. ¿Sí? Tenemos las dos entradas de selección, S1 y S0, y la salida que la vamos a ir escribiendo dependiendo de lo, y si recordamos lo que es un multiplexor, ¿no? Recordemos que el multiplexor es la salida, la única salida que tiene el multiplexor, va a pasar lo que haya va a pasar a la salida lo que haya una de las entradas, ¿no? Solo una de las entradas va a pasar, dependiendo de las líneas de selección, ¿sí? Pero estamos metiéndole ahora una entrada de validación, ¿no? Miren, que cuando E vale 0, el circuito del multiplexor está desactivado, quiere decir que no hace lo que debe hacer el multiplexor, ¿no? Se va a activar es acá, cuando vale 1. ¿Sí? Eso se llama activo a nivel alto, cuando él vale 1, hace lo que debe hacer el de multiplexor. ¿Sí? En cambio, si E vale 0, que es la entrada de validación está en 0, entonces no, las salidas puede que se pongan todas en 0. Entonces, ¿qué valor sería aquí? La primera fila. ¿Sería 0? 0, ¿no? Sí, muy bien. Ahí está. 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque E vale 0. ¿Sí? La entrada de validación está en 0. Ahora, cuando E vale 1, ya hace lo que debe hacer el multiplexor. Recuerden, estamos hablando de multiplexor. ¿Sí? Entonces aquí ya vienen a funcionar las entradas de selección. ¿Sí? Cuando vale 0, 0, ¿sí? A la salida Z va a pasar lo que haya en la entrada que
¿cuál entrada se va a pasar a la salida? Cuando vale 0, 0. Y sub 0, ¿no? Y sub 0. ¿Sí? Cuando vale 0, 1, pues va a pasar a la salida z, lo que hay en y sub 1. Y así las demás. Cuando vale 1, 0 y sub 2, y cuando valen 1, 1 y sub 3. Entonces ahí está la tabla de verdad. Miren que aunque esta tabla de verdad, pues ahí está incluido cuando e vale 0 y cuando e vale 1. Pregunta usted, ¿la podemos hacer como más simple esta tabla para no escribir todas estas opciones? Sí. ¿Se más simplificada todavía esta tabla? Sí, ¿no? Pues porque cuando vale 0 y cuando vale 1. Entonces la tabla de verdad un poco más simplificada la podemos, o más abreviada la podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Cuando vale 0, no importa qué valor tenga, ¿sí? Miren todos estos casos, no importa qué valor tenga ese sub 0 o ese sub 1, la salida va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la salida? Z. 0. 0. Y aquí ya, cuando e vale 1, o sea, ya hemos activado el valor de E, si estamos en activa alta, o sea, vale 1, entonces ya funciona tal como está acá. Y sub 0, bueno, etc. Y sub 1, y sub 2, y sub 3. Claro. Sería una tabla de verdad más simplificada, más abreviada. Ahora bien, vendría la pregunta, ¿qué pasa con las ecuaciones? ¿No? Porque las ecuaciones ya las tenemos para el multiplexor de los canales de selección. Entonces, ¿cómo incluimos esta nueva entrada de validación en las ecuaciones? Vamos a mirar cómo sería. A ver, voy a borrar estos dibujos. Ahí está otra vez. Entonces, ¿cómo metemos esa entrada de validación en las ecuaciones? Recordemos cuál era la ecuación para un multiplexor, ¿no? Recordemos, estamos hablando de un multiplexor que tiene dos entradas de selección, es decir, de 4 canales. ¿Cuál era la ecuación? Recordémosla. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿A qué era igual F? Bueno, recordemos la ecuación era esta, ¿no? La ecuación para el multiplexor de 4 canales era por esta ecuación, F igual, esa es la única salida que tiene, F estaba por esto, ¿no? S es 1 negado, S es 0 negado y 0. ¿Sí? El último término era S sub 1, S sub 0 y sub 3. Dependiendo de los valores de selección, una de las 4 canales se activa. Por ejemplo, si S sub 1 y S sub 2 ambos valen 0, o sea, para 0, 0, 0 negado, pues, que es 1, por 0 negado, que es 1, entonces queda 1 por 1 por I sub 0. Los demás tienen un 0 por ahí, o sea, la salida simplemente era igual a I sub 0, F igual a I sub 0, ¿sí? Pero aquí esta ecuación que la vimos anteriormente para el multiplexor de 4 canales, no está incluida ahora la entrada de validación y la estamos pidiendo de que la incluyamos. Entonces ya va esa entrada E, ya debe aparecer aquí en la ecuación. ¿Cómo creen que sería la nueva ecuación? ¿Cómo se incluye la nueva variable? Cuando E vale 1, ¿sí? Esta F, si la función debe quedar tal como está. Pero cuando E vale 0, o sea, F de 0 por cualquier cosa, pues da 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la incluimos? ¿Qué dicen ustedes? Esa nueva variable, ¿cómo afecta esta ecuación?
Se la multiplica, se la suma, o qué se hace. Un producto lógico o suma lógica. Le sumamos aquí, Se la multiplicarían. se la multiplica. Claro, mire. A la ecuación anterior la multiplicamos por E. Si esto queda claro, y creo que se puede comprobar, ¿no? Cuando E vale 0, está activo, por si vale 0, entonces F vale 0. 0 por todo lo que está entre paréntesis es 0. Pero si E vale 1, queda 1 por lo que está entre paréntesis, queda lo que está entre paréntesis. ¿Está claro? Si E vale 0, entonces F vale 0, el multiplexor está deshabilitado. Si E vale 1, entonces el multiplexor está habilitado. Funciona tal como lo conocemos. Multiplexor de 2 entradas de selección y 4 canales de entrada. Listo. Entonces, es decir, quedaría tal como funciona. Ahora hagamos qué pasa si la entrada de validación, o sea, valida, es decir, el multiplexor queda activado, pero con una entrada de validación a nivel bajo. ¿Qué significa eso? En el anterior, es decir, cuando E vale 1, Sería cuando E vale 0, ¿no? funciona. Ahora es cuando, si nos están pidiendo que diseñes un multiplexor de 2 entradas de selección, es decir, 4 canales, o lo que se denomina un MUX4, pero con entrada de validación a nivel bajo. Entonces lo que debe incluirse esa entrada de validación, va a funcionar el multiplexor cuando ese valor E vale 0. ¿Sí? Cuando vale 1 queda desactivado. Normalmente se denota así, ¿no? Ah, bueno, aquí se denota así con E, así, creo, sí, con la letra E negada. Si cuando la entrada E está en 0, E vale 0, como aquí dice negado, 0 negado es 1, entonces el multiplexor funciona tal como se lo ha diseñado. Pero cuando E vale 1, si E vale 1, entonces tenemos 0 negado, E negado que es igual a 1 negado, esto vale 0. Entonces el multiplexor se dice que está desactivado o desconectado. ¿Sí? Eso es la diferencia entre los dos. ¿Sí? Entonces, en los diseños, en los circuitos integrados, o en el diseño más bien, en un esquema de un multiplexor, o bueno, en general de cualquier circuito integrado que tenga entradas de validación a nivel bajo, uno los distingue es porque tiene la burbujita, o tiene la entrada negada, como quiera las dos. ¿Sí? Entonces, este sería el caso de un multiplexor con entrada de validación, o sea, 4 canales, MUX4 se dice, ¿no? Un MUX4, sí, a veces se lo mira en los libros, MUX-4. Ya se entiende, MUX4 significa un multiplexor de 4 canales. Y al decir que es de 4 canales, ya se entiende que deben haber 2 entradas de validación. Y como tiene 2 entradas de selección, perdón, selección, este es del de validación. Y es a nivel bajo, quiere decir que tiene la E negada o de esta forma también se encuentra. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, las tablas de verdad? ¿Cómo serían las tablas de verdad?
abreviadas, claro, se entiende, ya las simples. Tablas de verdad las ponemos a nivel alto y a nivel bajo. A nivel alto ya lo vimos, es así, abreviadas. Que no importa qué valor tengan las entradas de selección. Si E vale 0, pues la salida es 0. Pero cuando E vale 1 ya funciona tal como está diseñado el multiplexor. Ya lo vimos. Pero para el caso del nivel bajo, ¿cómo sería? ¿Mm? A nivel bajo, entonces si E vale 0, ¿sí? Entonces él funciona tal como está diseñado. ¿Sí? Y, es decir, hace el oficio de un multiplexor, que vale 0. Pero si vale 1, no importa qué valor tenga las entradas de selección, el multiplexor se anula, es decir, la salida es 0. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre en las tablas de verdad de multiplexor de 4 canales, 2 entradas de selección, con entradas de validación, la una a nivel alto y la otra a nivel bajo. ¿Sí? En las ecuaciones, ¿cómo cambiaría esta? ¿No? Esta ya la vimos, la primera ya la vimos, esta ya sabemos cuando es a nivel alto la ecuación. ¿Qué pasa si es a nivel bajo? ¿Cómo cambiaría la ecuación? ¿Mm? ¿Cómo sería la nueva ecuación para cuando tenemos a nivel bajo? F a qué sería igual. O es Z en este caso. Z. Cualquier letra que le pongamos. Sería lo mismo con el N negado. Claro. Con el N negado al final. ¿Se entiende, no? Si E vale 0, 0 negado es 1 y tenemos F igual al multiplexor que conocemos. Si E vale 1, 1 negado, que es 0 por todo esto, pues F igual a 0, que es lo que nos está diciendo esta tabla de verdad. ¿Sí? Cuando E vale 1, E negado 0, entonces Z vale 0, como lo que el multiplexor se encuentra. El multiplexor se encuentra deshabilitado. Listo. Bueno. Vamos ahora a hacer lo que se llama extensión de multiplexores. Bueno, quedó claro esa parte, ¿no? Creo que no haya problema de incluir una entrada de validación a nivel alto o a nivel bajo para un multiplexor. Esto también es válido para los de multiplexores, inclusive para cualquier circuito integrado que tenga entradas de validación. A veces trae más de una, ¿no? Traen hasta 2 o 3. Bueno, pero antes miramos una nueva aplicación. Digamos, si yo quiero o tengo multiplexores grandes y los quiero hacer a partir de multiplexores más pequeños, puedo hacerlo. El tema se llama extensión de multiplexores. Y la idea es poder conseguir tener multiplexores más grandes a partir de otros más pequeños. Eso es lo que se denomina la extensión. La extensión puede ser bien aumentando el número de entradas o bien aumentando el número de bits por cada canal de datos, o bien ambos también, cualquiera de los 3 casos. Vamos a ver los 2 primeros. Vamos a hacer una extensión de multiplexores aumentando el número de entradas. Es decir, la solución se denomina solución en cascada. Es conectar varios multiplexores pequeños en cascada para que me dé un multiplexor de mayor número de entradas. Es decir, yo queremos este multiplexor. Bueno, ¿quién me dice qué tipo de acuerdo a ese esquema, qué tipo de multiplexores? ¿Qué sería este? ¿Mux qué? Abreviado MUX. MUX 8 sería, ¿no?
sería MUX 8. Al decir MUX 8 ya sabemos que tiene ¿cuántas entradas de selección? 3. 3. Porque con 3 entradas de selección yo puedo decidir cuál de estas entradas pasa a la única salida que tiene el multiplexor. ¿Sí? Pero el problema que estamos planteando ahora es qué pasa si yo quiero uno de estos, un MUX 8, pero yo no tengo MUX 8, sino que yo tengo estos. ¿Qué sería? ¿Qué MUX sería este? ¿Un 2? MUX 2, ¿no? MUX 2. Es el más pequeño posible. MUX 2. ¿Sí? Es decir, un MUX 2 tendría una entrada de selección. Sabemos que si ese vale 0, ¿sí? Este z pues va a ser igual a i sub 0. Si ese vale 1, el z va a ser igual a i sub 1. Lo que estamos planteando aquí en esta diapositiva es que yo quiero pero tengo varios de estos. ¿Cómo puedo conectarlos adecuadamente para obtener un MUX 8 a partir de MUX 2? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuántos debíamos tener de estos para poder implementar? ¿Cuántos MUX 2 necesito para implementar un MUX 8? Miremos, aquí por ejemplo, si yo aquí podía darme un... Aquí me va a dar 1. ¿4, profe? Bueno, vamos a ver si dan 4. Bueno. Pero cada MUX de estos, ahora hacemos el dibujo más bonito. Cada MUX de esto me va a dar una salida, ¿sí o no? Ahora ya tengo 4 salidas, pero el MUX debe tener una sola salida. Entonces, por ahora necesito 4 para las 8 entradas. Porque cada 2 entradas abriría un MUX de estos. ¿Sí? Pero ahora tengo 4 salidas. Yo debo dejar una sola salida. ¿Qué hago? Necesito que otro MUX 2 y aquí otro MUX 2 y aquí ya tengo 2 salidas. ¿Sí me entienden? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí estaría el último. Bueno, el dibujo va a estar mejor aquí. Entonces necesitamos 7. Muy bien. Miremos. Entonces el dibujo aparece ya completo acá. MUX 8 hecho con MUX 2. Pero hay algo que no se dijo anteriormente es de que como cada MUX 2 tiene su entrada de selección, miren, las entradas de selección se deben interconectar, ¿no? Y como es un MUX 8, debe tener 3 entradas de selección. Mire cómo se interconectan las entradas de selección. ¿Sí? Es decir, yo cojo los 4 primeros, las entradas de selección, las conecto entre sí. Este MUX 1, la entrada de selección, entonces están unidas todas estas. Y de aquí sale la primera entrada de selección del MUX 8, el menos significativo. Ese sub 0. Como cada 2 de estos me va a sacar una sola salida, entonces yo uno esas entradas de selección, las interconecto, y me va a dar la segunda entrada de selección, la que está en la mitad. Al unir esos dos, me da la única y la entrada de selección de este último me va a dar la más significativa. ¿Sí?
Esa sería la forma de conectarlas para tener un MUX de 8 a partir de MUX 2. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. ¿Cómo lo podríamos comprobar? A ver si hace lo que debe de hacer. Vamos a comprobarlo para estos valores. Para cuando ese vale, sub 2 vale 1, ese sub 1 vale 1 y ese sub 0 vale 0. Pues aquí va a tener, ¿qué salida se va a activar? ¿Cuál de las 8 entradas se debe pasar a la salida? Perdón. Si este vale 1, este también vale 1 y este también vale 1. Vale 0. Este número que es 1, 1, 0 en binario, en decimal, ¿a qué corresponde? 1, 1, 0. ¿Ah? 1, 1, 0. 3. 1, 1, 0. ¿A qué equivale? Esto está en binario. En decimal, ¿a qué es igual? El 5. 6. 5. ¿Qué? No han aprendido ni eso todavía. Lo más sencillo. ¿Cuál de las salidas se activa? O sea, ¿a qué equivale 1, 1, 0 en binario? Soy 5. ¿Seguro? Miren. Es 6. 6. 6. No, ni siquiera eso, ya vamos a acabar el curso. Ni siquiera han aprendido a pasar de binario a decimal. 6. Entonces, aquí a la salida se debe activar la entrada 6. ¿Cómo lo podemos comprobar? A ver. Entonces vamos a las entradas de selección. Por ejemplo, si ese sub 0 vale 0, miren, aquí está 0, es decir, aquí vale 0, aquí también vale 0, aquí va a valer 0, aquí va a valer 0. Entonces comencemos de arriba hacia abajo. Si aquí la entrada de selección vale 0, ¿cuál de estas dos entradas se activa? O sea, ¿a qué va a ser igual Z? Z, ¿a qué va a ser igual? ¿A I sub 0 o a I sub 1? Ah, el I sub 0. O sea, aquí a la salida Z va a pasar I sub 0. Para el multiplexor exterior. Para aquí, cuando S vale 0, para este siguiente multiplexor, ¿quién pasa a la salida de este segundo multiplexor? ¿I sub 2 o I sub 3? Si S vale 0, entonces es decir, aquí a la salida se conecta ¿cuál? Este o este. Ah, el I sub 2 sería. I sub 2. Z se conecta con I sub 0, pero I sub 0 equivale a I sub 2. O sea, aquí a la salida va a estar I sub 2. Claro. Para este siguiente, si S sigue siendo 0, ¿quién se conecta? Lo mismo que acá. Entonces, a la salida Z, en la salida Z se conecta que hay I sub 0, pero I sub 0 es igual a I, ¿qué? 4. I 4. Y lo mismo acá. En este caso va a ser I sub 6. Esas van a ser de entradas a cada uno de estos multiplexores. Por ejemplo, el de acá arriba, este. A Z, ¿quién se va a conectar? Si este sub 1 vale 1. Si ese vale 1, ¿cuál de estas dos pasa a la salida? La I sub 0 o la I sub 1. I1, pero I1 ¿a qué es igual? Está el I2. I sub 2. I sub 2. Y aquí, si este vale 1, Z, ¿qué va a ser igual? ¿A I sub 4 o a I sub 6? Ah, el I sub 6. I sub 6.
Para decir que este S es igual a S sub 2 y este vale 1. Si S vale 1, entonces Z se conecta con ¿quién? ¿Con I sub 0 o con I sub 1? Con I I sub sub 1, pero I sub 1 es igual a I sub 6, I sub 6. que es lo que queríamos. Para que cuando tenemos esta combinación de entrada de selección, I1, S1, S sub 1, 1 y S sub 0, se nos pase la entrada I sub 6 a la única salida. Así podríamos comprobar con cada uno de los demás. Y funcionaría tal como queremos de un multiplexor 8, MUX 8. ¿Sí? ¿Está claro? Quedaría como ejercicio comprobar los demás. Bueno, espero que quede claro. Bueno, aquí la siguiente es una comprobación, la prueba lo que hicimos ahorita. Veamos otro caso. Otro ejemplo. Miren, construir un multiplexor, pero ahora es mucho más grande, es decir, un MUX 8. Esto es lo que se denomina un MUX 8. Perdón, un MUX 16. Perdón, MUX 16. Al decir MUX 16 ya se entiende que tiene 4 entradas de selección. ¿Sí? Porque el número de canales que él puede manejar depende del número de líneas de selección. Para 4 líneas de selección tenemos 2 sobre 4, nos da 16. 16 canales. Entonces nos plantean este ejemplo. Yo quiero construir un multiplexor de 16 entradas. Pero solo utilizando multiplexores de 4 entradas. ¿Sí? Yo quiero construir un MUX 16, pero con MUX 4, es lo que en realidad es el problema. Eso es lo que yo quiero. Es decir, queremos este grande de 16 entradas, 4 líneas de selección, pero yo solo tengo de estos MUX de 4 entradas. ¿Cómo lo podíamos hacer? A ver. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántos necesitaría de estos? Parecido al anterior, ¿no? 4, 7. 4. A ver, de aquí de estos 4 primeros, desde I sub 0 hasta I sub 3 tendríamos uno de estos. De I sub 4 hasta I sub 7 tendríamos otro. De I sub 8 hasta I sub 11 tendríamos otro de estos. Pero cada uno de estos tiene su propia salida. ¿Sí? Pero como tiene 4 entradas, mira, aquí tenemos 4 entradas. Entonces, estas 4 entradas, para estas 4 entradas necesitamos ¿qué? Otro MUX, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos serían en total? Por aquí 4. Son 7. ¿Seguro? 6, 5 no serían. 5, porque Ah, claro, estos pero falta 4, 1, ¿no? falta 1 para que me dé la salida. Bueno, vamos a verlo más bonito. Entonces, necesitaría 5 de estos. MUX 16 hecho con MUX de 4. Claro, porque como tiene 4 entradas, los 4 primeros me van a dar 4 salidas y necesitaría otro para multiplexar esas 4 entradas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, comprobémoslo con la última salida. Por ejemplo, ¿qué pasa si todas las entradas de selección valen 1, por ejemplo?
comprobarlo. Si todas estas valen 1. Dígame. Profe, una pregunta. Suponiendo que tengamos, por ejemplo, un multiplexor, ¿no? Así de 4 entradas, ¿verdad? Y que necesitemos uno de 2, pero solo tenemos una de 4. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Conectamos Al contrario, las entradas en tierra? sí, esa sería una opción, claro. Sí, pues si tengo uno grande y necesito uno pequeño, pues las entradas que no las necesito las puedo aterrizar. Pero normalmente los multiplexores grandes son más costosos. Entonces, pues, al contrario es lo que es como lógico, ¿no? Es decir, si usted quiere un grande y tiene pequeños, entonces se estaría como desperdiciándolo el grande. Bueno, entonces hagamos la prueba de este, ¿no? De este, digamos, a ver si cuando todas las entradas de selección vale 1. Pregunta, ¿cuál de los 16 canales, es decir, desde I sub 0 hasta I sub 15 debería de pasar a la salida? Si todos valen 1. ¿Cuál debe pasar? ¿Mm? ¿Qué me dice? Si todas las entradas de selección valen 1, aquí a la salida ¿qué debe ser igual? ¿Y 15? Y 15, claro. ¿Podemos comprobarlo? Claro. Pues miren, ese sub 0 vale 1. Todos valen 1. Este vale 1 y este vale 1. Aquí vale 1 y aquí vale 1. Aquí vale 1 y aquí vale 1. Están interconectadas internamente. O externamente en este caso, porque yo tengo de estos MUX 4. Entonces, si ambas entradas, vamos con el primero de arriba. ¿Cuál de las entradas pasa a la salida? Si ese es 1 y ese sub 0 valen 1. Y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3. ¿Cuál pasa? ¿Mm? Lo mismo análisis que hicimos en el caso anterior. ¿Va a pasar la salida cuál? A la salida Z va a ser igual a qué. Ahí que 1, 1 binario en decimal 3. es igual a 3. 3. Están como lentos para pensar hoy. Aquí para el segundo. Y 7. Y 7. A ver, sin miedo, díganme. Y 7. Aquí, ¿qué pasó? ¿Cuál sería? 8, Y 11. 11. Y 11. En el último sería y 15. 15. Esas 4 salidas de estos 4 multiplexores sirven de entradas a este otro multiplexor. Y como si ese es 1, aquí valen 1 y este también vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Conectar, este Z se conecta con quién? Con I sub 3. Pero I sub 3 vale I 15. ¿Está claro? Y así podríamos probar con todas las otras combinaciones. Listo. Si no hay preguntas, continuamos. Bueno, ahora vamos a hacer el caso de que tengan más de bits por canal, porque estos son multiplexores de un solo bit. Es decir, cada entrada aquí o vale 0, o vale 1, o es una cadena de ceros y unos. Pero hay multiplexores, recordemos que más de un bit, pueden ser 2, o 4, 6, muchos bits. Vamos a ver para el caso de que tengan más bits por canal. Por ejemplo, necesito un mus de 2 canales, pero de 2 bits, pero solo tengo un mus de 2 canales de un bit. Es decir, queremos este, pero tenemos este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se los conectaría adecuadamente para que yo tenga, miren, este canal, el canal 0 es de 2 bits. Lo mismo el canal 1. Pues, obviamente que es un multiplexor que
Las salidas también deben ser 2 bits. El número de salidas del multiplexor debe ser igual al número de entradas de cada canal. Si este es de 2 bits, este también las salidas deben ser 2 bits. Y aquí también funciona igual. Para el caso de 2 bits, funciona igual si fuera de un solo bit. Si ese vale 0, ¿qué significa eso? Si ese vale 0, si aquí este vale 0, las salidas deben ser igual, se deben conectar adecuadamente. Este se debe conectar con este y este con este. Es decir, que Z va a ser igual a sub 0. Z sub 0 va a ser igual a sub 0. Y Z sub 1 debe ser igual a sub 1. ¿Sí? Ese es en el caso de que S vale 0. En el caso de que S vale, digamos, en el caso de que S valga 1, si S vale 1, entonces ahora lo que se conecta es Z sub 0 con B sub 0 y Z sub 1 con B sub 1. Es decir, que Z sub 0 va a ser igual a B sub 0 y Z sub 1 debe ser igual a B sub 1. Esto es lo que yo quiero. Quiero un multiplexor, pero que maneje 2 bits. Pero tengo multiplexores que solo tienen de 2 canales, pero que solo tienen un solo bit. ¿Cómo debo conectarlos para que con este podamos obtener de acá? En el anterior caso se llama conexión en cascada. Este caso va a ser conexión, lo que vamos a llamar en paralelo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es mirar cómo se lo haría. O 2 también, necesito 2. Pero para conectarlos adecuadamente. ¿Por qué esa conexión me funciona? Porque si S vale 0, los conectamos, ¿no? Los conectamos para que... Vamos a dibujar aquí. Si S vale 0, aquí vale 0, este vale 0. Si S vale 0, entonces al hacer S igual a 0, entonces la salida Z se conecta con I sub 0 aquí en este primero. Y el segundo multiplexor se conecta con este, I sub 0 también. ¿Pero qué es I sub 0? En el primer caso de arriba, I sub 0 es igual a ¿qué? A sub 0. O sea que Z sub 0 va a ser igual a sub 0. Y Z sub 1 es igual a ¿qué? A sub 1. Ese para el caso de que S valga 0. Pero ese también puede valer 1. ¿Sí? Si ese vale 1, serían los demás, ¿no? Si ese vale 1, y ese vale 1, lo mismo acá, ese vale 1. Entonces ahora Z se va a conectar con este, y este Z se conecta con este. Entonces ya en Z sub 0 va a ser igual a B sub 0. Se conecta con este. Z va a ser igual a sub 1, pero a sub 1 y B sub 1. Por la parte de arriba y por la de abajo y por la parte de arriba, esto es igual a B sub 0. ¿Sí? Eso es. Entonces se llama conexión en paralelo. Este tipo de prueba de nuevo multiplexor. Entonces, si S vale 0, la salida es Z sub 0 vale sub 0 y Z, lo que acabamos de hacer. Y Z sub 1 vale sub 1. Si S vale 1, la salida será Z0 igual a B sub 0 y Z sub 1 igual a B sub 1. Bueno, aquí les queda este ejercicio, apuntarlo. Aquí
No tengo la respuesta, pero quedaría como para mañana. Anotarán este ejercicio. Dice, diseñar un multiplexor, un MUX2, un multiplexor de dos canales, pero de 4 bits. O sea, debe manejar 4 bits, pero yo solo tengo multiplexores de 2 canales, pero de 1 bit. O sea, tengo tengo de estos, tengo de estos. Pero yo necesito diseñar un multiplexor que maneje 4 bits. 1, 2, 3, 4. Este sería el canal 0. Y este sería el canal 1 de 4 bits. Canal 1. Entonces las salidas deben tener ¿cuántas? Las salidas. Deben ser 4 también, obviamente. Eso es lo que yo quiero. Sería un MUX, pero de 4 bits. ¿Sí? Z sub 0, Z sub 1, Z sub 2 y Z sub 3. Yo quiero este. Debe tener ¿cuántas entradas de selección? Debe tener una entrada de selección, ¿no? Cuando S vale 0, pasa el canal 0. Cuando S vale 1, pasa el canal. Pero solo tengo de estos. Listo, entonces queda como ejercicio para mañana. Bueno, vamos a hacer ahora una de las funciones importantes que tienen los multiplexores, que es implementar funciones lógicas. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que si yo, por ejemplo, tengo una función, bueno, vamos a escribir aquí. Miramos, usando multiplexores es posible implementar funciones booleanas o lógicas. Es decir, cualquier función de n variables se puede implementar en general utilizando un multiplexor de n-1 entradas de selección. Es como la clave, ¿no? Pero ¿a qué se refiere implementar funciones lógicas o booleanas? Si usted le dan una función, bueno, ahora vemos el ejemplo que está marcado, una función lógica cualquiera es igual. Función, cualquier combinación X negado, Y negado, Z, bueno, más X más por Y por Z negado, cualquier función. Esta función, por ejemplo, aquí, ¿qué necesito para implementarla? Necesito, por ejemplo, tres compuertas OR de 3 entradas. Aquí necesito inversores, 3 inversores para X, Y, Z. Necesito compuertas AND de 3 entradas. Aquí otra compuerta AND de 3 entradas. Aquí necesito otra compuerta AND de 2 entradas, etc. O sea, son muchos circuitos, muchas compuertas, quiero decir. Veamos una utilidad que tienen los multiplexores, que todos estos circuitos yo lo puedo implementar utilizando multiplexores. ¿Sí? Veamos cómo se puede hacer eso, para que el circuito quede mucho más fácil de implementar. Entonces la clave dice que depende del número de variables que puedan tener. Entonces el multiplexor que se va a utilizar debe tener un número menos de entradas de selección. Por ejemplo, si yo tengo esta función, f igual a x negado, y negado, z negado más x negado por y por z más x por y negado, miren esta función. Entonces, si yo la quiero implementar utilizando
no compuertas lógicas como inversores, compuertas AND o compuertas OR, yo la quiero implementar utilizando multiplexores. Un multiplexor se facilita porque solo tiene una sola salida, ¿no? Recordemos, un multiplexor tiene múltiples entradas y una sola salida, entonces es adecuado para hacer este tipo de implementación. Entonces, en este caso tiene tres variables, ¿no? X, Y, Z. Entonces, se lo voy a implementar de acuerdo a esta primera afirmación con un multiplexor. Si tiene tres entradas, entonces un multiplexor debe tener dos entradas de selección. ¿Sí? Esa es como la clave. O sea, yo necesito diseñar un circuito lógico, ¿sí? Pero solamente utilizando multiplexores, ¿sí? Entonces, si yo tengo tres variables, X, Y, Z, debo tener un multiplexor que solo tenga dos entradas de selección. ¿Cómo lo conecto adecuadamente para que aquí a la salida se comporte como la función lógica que yo quiero? Es decir, si yo quisiera hacer esta función lógica con puertas, pues tendríamos el circuito, ¿cierto? Miren, bueno, ahí está como un dibujo. Necesito inversores, tres inversores, con puertas AND de tres entradas, dos compuertas AND de tres entradas, una compuerta AND de dos entradas y una compuerta OR. Se han visto varios circuitos integrados, por lo menos que 3 o 4 casi. Inversores, compuertas AND y inversor y una compuerta OR. Por lo menos 3 mínimo estaría. Bueno, había que analizar un poquito más de detalle, pero eso es muy grande. Quiero decir, pero hágalo ese mismo circuito lógico, que haga lo mismo, ¿sí? Que cuando usted meta aquí va, en XY va a tener una tabla de verdad de cuántos valores, cuántas combinaciones posibles. Si yo tengo tres variables de entrada. 2 elevado a la 3, es decir, 8 combinaciones. ¿Sí? Y debe responder a lo mismo que es el circuito de acá. Pues vamos a ver cómo se implementa una función lógica utilizando multiplexores. Hay dos métodos, dos formas de hacerlo. La una utilizando las ecuaciones del multiplexor, o sea, utilizando el álgebra de álgebra pues, del multiplexor, o sea, cuál es la ecuación del multiplexor. Otra también se la puede utilizar mirando la tabla de verdad. Entonces vamos a ver los dos métodos. Entonces, vamos por el primero. Pero sí está claro lo que queremos, ¿no? Si no hay preguntas, espero que sí. ¿Qué es lo que queremos? O sea, repito, es implementar una función lógica utilizando multiplexores. Y aquí la clave dice que depende del número de variables. Si yo tengo, por decir algo, 4 variables, necesito un multiplexor de 4 menos 1 entradas de selección, es decir, de 3 entradas de selección. Si yo tengo, por ejemplo, una función de 2 variables, necesito multiplexores de 2 menos 1, es decir, de una sola entrada de selección. Más adelante hay unos ejercicios para esto. Vamos con el primer método utilizando las ecuaciones del multiplexor. Bueno, entonces, digamos, la ecuación anterior, la ecuación que yo quiero es esta, ¿no? Mira, 3 variables. Entonces necesito multiplexor de 2 entradas de selección. Entonces recordemos cuál es la ecuación del multiplexor para cuando tengo 2 entradas de selección, es capaz de manejar 4 canales, ¿no? Entonces la ecuación es esta, ya la tenemos. Esta ya la sabemos anteriormente. Entonces, ¿cómo hago utilizando esta ecuación para que con esta ecuación yo pueda implementar esa función? Entonces, la clave es que utilicemos multiplexor de 2 entradas de selección, ¿sí? Entonces, la ecuación de la función que queremos implementar la podemos expresar de la siguiente forma. Miren esta ecuación y del multiplexor, ¿cómo la adapto, la hago análoga para mi ecuación que yo tengo? Miren, lo ponemos por pasos. Miren.
Esta es mi ecuación. Este término sí lo tengo, ¿no? X negado, Y negado, Z negado. Esta es mi función. ¿Qué se parece a este término? Sí, ¿no? Miramos que se puede hacer como una analogía. Esta es la ecuación. Este término de esta ecuación la podemos hacer la análoga a este término. Entonces yo puedo hacer que, por ejemplo, que X negado haga el papel de quién? Perdón, que X haga el papel de quién? De S sub 1, ¿cierto? Porque ya está negado. Y haga el papel de S sub 0. Y Z negado haga el papel de I sub 0. Ese sería el primer término. Miremos este segundo término de mi función que yo tengo. Y comparémoslo con la ecuación del multiplexor. ¿Bien? Ya dijimos en este término anterior que X va a ser el papel de S sub 1. Y hace el papel de S sub 0. Y aquí Z, que falta, Z hace el papel de quién? De I sub 1. Bien. En la función que yo tenía no aparece, pues solo aparece esto, ¿no? X por Y negado. Pero al multiplicarlo por 1, me queda el mismo término. Entonces, este término yo lo hago análogo a este término de aquí. Miren. ¿Sí? Este término. Entonces, donde X ya sabemos que es S sub 1, Y es S sub 0, y aquí aparece multiplicado por 1. Entonces, 1 debe ser igual a I sub 0. En la ecuación original no aparece este término. Este término no aparece, pero yo lo puedo escribir así, multiplicado por 0. Y eso hace que no cambie la función que yo inicial. Y lo hago análogo a este. X ya sabemos que es S sub 1, Y es S sub 0. Y aquí 0 al multiplicar por 0 quiere decir que 0 debe ser igual a I sub 3. Ese es el método que se utiliza. ¿Queda claro? Eso es lo que hacemos. Y, o sea, si igualamos X, lo hacemos S sub 1. Y lo hacemos S sub 0. Z negado, aquí está. Z negado es igual a I sub 0. Entonces Z negado es igual a S sub 0. Bien. Z, este Z de aquí es igual a I sub 1. ¿Quién más? 1 es igual a I sub 0, perdón, a I sub 2, y 0 es igual a I sub 3. ¿Sí? Esas son las equivalencias. Pregunto, ¿qué significa que I sub 2 valga 1 o que 1 equivalga a I sub 2? Digamos, en la práctica. En la práctica significa que la entrada I sub 2 se va a conectar a uno lógico, es decir, a un voltaje alto, ¿no? Un voltaje de 5 voltios. Que I sub 3 valga 0 quiere decir que se conecta a tierra. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de implementar una función lógica que me piden utilizando un multiplexor. Entonces, veamos el circuito cómo quedaría. ¿Sí? Entonces, borramos otros dibujos. Entonces, aquí está el circuito de la función en la misma, implementada con un MUX4. Entonces, este es mi MUX4. Y bueno, vamos a repetir lo que dijimos anteriormente. Es igual a S sub 1, Y igual a S sub 0. Z negado es igual a I sub 0. Cuando yo digo Z negado a I sub 0, quiere decir que aquí el Z I sub 0 debe pasar por la entrada Z, pero negada, es decir, colocándole un inversor. Z también va a ser igual a I sub 1. I sub 2, si quieren veanlo al revés, I sub 2 está conectado a la alimentación del circuito integrado y que I sub 3 está conectado a tierra, es lo que quiere decir. Es que el circuito quedaría tal como aparece acá.
¿sí? Y en las entradas de XY entran, no sé si lo dije, así, está aquí, claro. Sí. Miren, ese es uno, es el más significativo, metemos la variable más significativa de mi ecuación, de mi ecuación lógica. Y por ese sub 0 la variable, la que sigue en orden, ¿no? Y. Entonces, miren, si yo probara este multiplexor y ver si funciona, o sea, trabaja igual que en la tabla de verdad, de esta función debe dar lo mismo. Entonces, es la forma de implementar una función lógica utilizando un multiplexor. Y sub 3 está conectado a tierra, 0. Y sub 2 está conectado a la alimentación, es decir, a 5 voltios. Puede ser si es de tecnología TTL. Y sub 0 está, ahí sub 0 entra, pero la variable z negada. Y sub 1 simplemente z. ¿Sí queda claro? Bueno, aquí está un desarrollo más. Aquí tenemos nuevamente la ecuación del multiplexor. Reemplazamos ese sub 1 y ese sub 0. Y luego reemplazamos y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3 por sus equivalentes. Y nos queda la función que teníamos inicialmente. Entonces, esta función que me piden, esta es la función que me piden. O sea, si yo meto valores aquí en este multiplexor, por ejemplo, todos los valores posibles, ¿no? X0, Y0, Z0, ¿sí? Por ejemplo, hagamos como una especie de prueba aquí. Si X vale 0, Y vale 0 y Z vale 0, entonces aquí esto va a valer 1, aquí va a valer 0, este siempre van a valer 1 y este vale 0. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, a lo que es un multiplexor, tenemos un MUX de 2 entradas de selección. Si X vale 0 y Y vale 0, ¿qué valor va a pasar a la salida? O sub 0 se conecta con quién? Con I sub 0, ¿cierto? ¿Y cuánto vale I sub 0? I sub 0 vale 1. ¿Sí? Entonces, aquí la función debe valer 1. ¿Qué se puede comprobar acá, no? La función que yo tengo es esta, veamos. Si X vale 0, aquí vale 0. Aquí tengo 0 negado. Aquí vale 0 negado. Y aquí tengo 0 negado. Con este es suficiente para evaluar la función. 0 negado significa 1, 1, 1. Acá ya no interesa. Recordemos que estos son OR. Entonces, si una de ellas vale 1 y la salida ya F vale 1, que es lo que tenemos aquí. F vale 1. Sí, entonces podríamos comprobar todos los demás valores, ¿no? Son 8 valores. Para 0, 1, 0 y los demás. El último valor sería 1, que X valga 1, que Y valga 1 y que Z valga 1. Entonces, aquí ya no sería 1, aquí sería 0. Me perdí la nota. Si todos valen 1, X vale 1, Y vale 1 y Z vale 1, quiere decir que a la salida de este multiplexor va a salir lo que haya en la entrada y sub 3. Y la entrada y sub 3 dice que va a valer 0. Si ustedes evalúan en la función aquí, si esto vale 1, 1 negado es 0. Por aquí hay un 0, por aquí hay otro 0, y por aquí hay otro 0, 0 más 0 más 0, F vale 0.
¿sí? Esa sería la forma de comprobar que con este multiplexor de dos entradas de selección, yo puedo implementar esta función lógica. ¿Sí? Bueno, para que quede claro, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, esto es muy sencillito. Es implementar la función XOR o SOR. O sea que de dos variables con un multiplexor, aunque recordemos que la función XOR o XOR se puede escribir de esta forma, ¿no? Pero la idea es que la utilice un multiplexor. Suponiendo que yo la quiera implementar no con un circuito integrado que hace la función de ser una compuerta lógica XOR, sino utilizando un multiplexor. ¿Cuántas variables tiene? Tiene dos variables. Ahí ven. Recordemos que esta es una forma equivalente de expresar la función XOR. Entonces, de acuerdo a esto, el multiplexor que yo quiero, cuántas entradas de selección debe tener, si tiene dos variables. Una. Una simple. Entonces miren que ahí se queda como entendible de que necesito solamente un MUX de una entrada de selección. O sea, dos canales que serían A y B, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo implemento? Recordemos que la ecuación de multiplexor de una entrada de selección tiene esta forma, ¿no? S negado por I sub 0 más S por I sub 1. Entonces lo que hago es equivalencia, ¿no? Si quieren. Entonces, S va a ser equivalente a ¿qué? A A. ¿Sí? Ese va a ser el papel de A. Por la entrada de selección del multiplexor entro la variable A. El canal I sub 0, al canal I sub 0 entra la entrada B. ¿Sí? Y al canal I sub 1 entra B negado. ¿Sí? Entonces sería una forma de implementar esta función XOR, pero con un multiplexor. Ahí está. A ver, otro ejercicio, ¿sí? Para que les quede claro esto. A ver, si ustedes les preguntan cuál es la ecuación lógica que está programada en el siguiente multiplexor, ¿cuál dirían? A ver, no, que ahí apareció. Pero bueno, a ver, si ustedes le dan ese esquema, ese dibujo, y le dicen qué ecuación lógica está implementada o está programada en ese multiplexor, ¿cómo lo resolverían? A ver, les doy un minuto para que encuentren la ecuación. Mientras voy al baño, un momentico.
Sí, ¿ya encontraron la ecuación que está programada? ¿Alguien tiene la respuesta? Ujú. Entonces, ese es 1, ya sabemos que es igual aquí. A B. Ese sub 0 es igual a A. A, Sí, entonces ¿a qué se va igual? Y sub 0 ¿a qué sería igual? A C negado, ¿cierto? Y sub 1 ¿a qué es igual? Dice que está conectado al voltaje de alimentación. Entonces, y sub 1 valdría 1. Y sub 0 debe ser igual a ¿qué? Está conectado a tierra, es igual a 0. Y sub 3 ¿a qué debe ser igual? Igual a C. Entonces allá, de la ecuación del multiplexor del MUX 4, podemos sacar la ecuación que está programada. ¿Cómo les dio igual? A ver, F igual a qué. ¿Quién me da el nombre? A ver, para que se gane una nota. ¿Quién quiere hablar? Nombre. no sé si esté bien. ¿No es su nombre? eh, Cristian Cerón. A ver, Cristian, ¿cómo le queda? Me queda BAC más B negado A A ver, más B espérese. negado A negado C. Espera un con la nota. VAC o ABC, como quiera. Más Sí, ABC más A B negado AB negado más más B negado A negado C. B negado A negado C. Bueno, el orden normalmente se coloca el orden, no importa. Como es en el álgebra es conmutativa, no veo. Vamos a ver la respuesta, a ver si está bien. Sí, está bien. Ah, le faltó C negado, ¿no? ¿Dijiste A negado, B negado, C negado? No. Fallaste por uno, por uno. Sí. Está bien, ahí esa es la respuesta. ¿Está claro? Corre muchos dibujos. Entonces la ecuación, pues simplemente es mirando qué valores tienen las entradas y relacionando con la ecuación del multiplexor. En este caso un MUX 4, haciendo la equivalencia. Bueno. Hay otra forma de hacerlo, es utilizando la tabla de verdad. Decíamos que había dos formas. Una utilizando la ecuación del multiplexor que estoy utilizando. Recordemos que para implementar una función lógica uno mira el número de variables. Si es de n variables, el multiplexor que debe utilizar debe tener n-1 entradas de selección. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero no utilizando la ecuación del multiplexor, sino la tabla de verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces construimos la tabla de verdad primero, la función. ¿Sí? Es la misma ecuación que hicimos en el ejercicio que utilizamos para encontrar el multiplexor. Entonces aquí, si tenemos 3 variables, entonces tenemos que utilizar un multiplexor de 2 entradas de selección, es decir, de 4 canales. Es el mismo ejemplo anterior, la misma ecuación, usted la mira. Pero vamos no utilizando la ecuación del multiplexor, sino utilizando la tabla de verdad. ¿Qué significa? Que vamos a evaluar esta función para cada una de las cuántas combinaciones son posibles. Si yo tengo 3 variables, 2 elevado a la 3, es decir, 8 combinaciones, que son estas.
A ver, para que, a ver, vamos evaluando esa función para estas 8 combinaciones. Si todas valen 0, x, y y z valen 0, ¿cuánto vale la función? Por aquí me dan un 1, ¿no? Mire, aquí daría un 1, porque si x negado, y negado, z negado, si todos están negados, entonces aquí va 1. Entonces, cuando tenemos que x y z valen 0, entonces la función vale ¿cuánto? Vale 1, ¿cierto? Porque con 1 que tengamos aquí, sumados lo que ve acá, ya tenemos 1. Para el segundo valor, a ver quién me dice, ¿cuánto vale la función? Es decir, evaluar esa función para esos valores de las variables de entrada. Si x vale 0, y vale 0, y z vale 1, aquí ya me daría un 0, entonces da un 0. Vamos a ver si en algún lado me da un 1. Aquí 0, Da pero cero. aquí hay un 0, aquí da otro 0, entonces da 0. Bueno, los demás valores los voy a mostrar a ustedes, espero que los sepan sacar, no hay problema. Aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, vale 0 y aquí vale 0. ¿Sí? Te lo repito, tus valores vienen de evaluar esta función. Entonces, ¿en qué se basa el método de implementar esta función, pero con multiplexores? Entonces, es un procedimiento que es sencillo. Entonces, el método o la metodología que vamos a seguir es la siguiente. De lo primero, pues sabemos que es una función de 3 variables. Necesitamos un multiplexor que tenga 2 entradas de selección. Primer paso, decimos que si tiene 4 canales de entrada, ya sabemos, de 2 entradas de selección debe tener 4 canales de entrada. Y lo que vamos a hacer, a dividir en este caso esa tabla de verdad en tantos grupos como canales de entrada haya. Como tiene 4 canales, vamos a dividir esta tabla de 8 en 4 grupos. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, lo que vamos a hacer es coger, como tiene 8, vamos a coger, hacer como unas líneas. Y aquí a cada grupo lo vamos a llamar i sub 0, o sea, de aquí vamos a sacar el i sub 0, de aquí vamos a sacar. Ahora vemos cómo hacemos para encontrar cuánto debe valer el sub 0, i sub 1, i sub 2, i sub 3. ¿Sí? Pero por ahora hacemos esto. Dividimos la tabla en 4 grupos. Uno por cada canal. ¿Listo? Bueno, ¿qué sigue? Dice. En este caso hay 4 entradas, por lo que hacemos 4 grupos. Las variables de mayor peso, esto es importante. Las variables de mayor peso, que son X y Y, ¿sí? Recordemos quiénes son las variables de mayor peso, son estas, la de mayor peso, ¿sí? Que la que menos varía. Estas dos primeras las metemos por las entradas de selección, ¿sí? Porque es un MUX de 2 entradas de selección, entonces directamente X va a ir a S sub 1 y Y va a ir a S sub 0. Entonces ya tenemos ganado una primera parte. Nos falta es evaluar qué va a pasar con Z, a Z que va a entrar, ¿sí? ¿Qué relación hay con I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3? Eso lo vamos a encontrar en la siguiente diapositiva. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a borrar los dibujos. Entonces, hasta ahí queda claro. Ya sabemos que a las entradas de selección va a ir las entradas de mayor peso, X y Y, en ese orden. Entonces, lo que seguimos es eso. Ya tenemos eso. Es aquí otra vez la tabla de verdad. Dividida en los 4 grupos y le hemos colocado a I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Tenemos que relacionar, ¿no? Las I sub 0, I sub 2, I sub 1, I sub 2, I sub 3 con Z que nos falta. Y mi función tiene 3 variables. Entonces dice, las variables X y son las que se han introducido por las entradas de selección. Si uno vale X, S sub 0 vale Y. Vemos que hay 4 grupos de filas.
El primer grupo le corresponde con la entrada de I sub 0, el siguiente con I sub 1, 4 grupos ahí, y así sucesivamente. El último con la entrada I sub 3. Entonces, el valor a introducir por las entradas I sub 0, I sub 1 hasta I sub 3 lo obtenemos mirando las dos columnas de la derecha, o sea, la columna de Z y la de O. ¿Sí? Vamos con esta, digamos, con esta forma de encontrar el valor. ¿Sí? En el primer grupo, cuando Z vale 0, aquí estamos mirando, voy a anotar aquí. Cuando Z vale 0, no puedo mover esto. Cuando Z vale 0, O vale 1. Cuando Z vale 1, O vale 0. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que O es igual a Z negado. ¿Sí? Y ese es el valor que le vamos a asignar a I sub 0. Es decir, que I sub 0 va a ser igual a Z negado. ¿Sí? Siguiente. O sea, ¿qué valor va a tener I sub 1? Entonces miramos las dos últimas columnas. Analicemos esto que pasa aquí. Si Z vale 0, O vale 0. Si Z vale 1, O vale 1. ¿Qué significa eso? Que O es igual a ¿qué? O es igual a Z negado, ¿cierto? Perdón, que O es igual a Z, no está negado. En el anterior era así negado. Aquí toma el mismo valor. Si Z vale 0, O vale 0. Si Z vale 1, O vale 1. Eso significa que O es igual a Z. Y por lo tanto, I sub 1 va a ser igual a Z. I sub 1 va a ser igual a Z. ¿Sí? Lo que valga Z es igual a eso. ¿Sí? El siguiente, ahora, ¿qué valor va a tener I sub 2? Entonces, hacemos lo mismo. Evaluamos las dos últimas columnas. ¿Sí? En las dos últimas columnas dice que si Z vale 0, O vale 0, 1, perdón. Si Z vale 1, O sigue siendo 1. O sea que independiente del valor de Z, siempre O va a valer 1. ¿Sí? En los dos casos. ¿Qué significa eso? Que O sub 2 debe valer 1. Debe estar conectado al voltaje de alimentación. ¿Y cuánto va a valer I sub 3? Nos falta esto. I sub 3, evaluamos las dos últimas columnas. Si Z vale 0, O vale 0. Si Z vale 1, independiente de Z, O vale 0. Significa que O es I sub 3 debe valer 0. ¿Sí? Esa es la forma de encontrar. Bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Ahora, si nos fijamos, bueno, ahí están los dos últimos que analizamos. Nos fijamos en el siguiente grupo correspondiente a I sub 1. En este caso, Z vale 0, O vale 0. Cuando Z vale 1, O vale 1. Por lo que deducimos, por consiguiente, O es igual a 1 igual a Z. Y el último caso sería para hallar el valor de I sub 3. Que está ahí. Lo que analizan. Miren, entonces, para encontrar el valor que debe tener los valores de las entradas al multiplexor, es analizando las dos últimas columnas de la tabla de verdad. Y como se dan cuenta, ya resumiendo, la siguiente diapositiva aparecen ya los valores que debe tener I sub 0. I sub 0 va a ser igual a Z negado, I sub 1 va a ser igual a Z, I sub 2 va a ser igual a 1, I sub 3 va a ser igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces en la siguiente diapositiva ya resumimos eso que acabamos de decir. Las entradas de selección ya sabemos que entran las variables de mayor peso, S sub 1 igual a X, S sub 0 igual a Y, I sub 1 igual a Z negado, I sub 1 igual a Z, I sub 2 igual a 1, I sub 3 igual a 0. Que ese es lo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces la función, esta función que nos piden implementar con el multiplexor, nos queda igual que el circuito anterior.
Entonces, de las dos formas, utilizando ya la álgebra de Boole, o simplemente la tabla de verdad, tenemos la misma ecuación. Miren, I sub 0 es igual a z negado. Hay que poner, en este caso, hay que colocar un inversor. Bueno, pues aumentaría un circuito integrado, ¿no? Pero mucho más fácil que utilizar la ecuación original que necesitábamos con puertas AND de 3 entradas, 2 compuertas AND, 3 inversores para X, para Y y para Z, una compuerta AND de 2 entradas y una compuerta OR de 3 entradas para sumar todos esos términos. Acá es mucho más sencillo utilizando un multiplexor. Bueno, espero que quede claro. Vamos a un siguiente ejercicio. Por ejemplo. Bueno, está como ejemplo. A ver si ustedes son capaces de hacer este ejercicio, ya como que el tiempo se nos está agotando. A ver, dejémoslo como ejercicio, a ver. Dice implementar esta función. F igual a B, A por B, A producto lógico B, más A negado, B por C negado, más A por B negado, C negado, más A negado por B negado por C, utilizando un multiplexor. Ahí se ha agregado una nueva frase, dice, sin entrada de validación. ¿Por qué colocamos esa afirmación adicional? Sin entrada de validación, así que lo que pasa es que los multiplexores reales tienen entradas de validación, como mencionábamos al principio de la clase. Entonces, a veces, las entradas de validación a veces ayudan a que el multiplexor sea más sencillo. Como clave es, bueno, que me estoy adelantando, que si yo en la función lógica que yo quiero implementar ahí alguno de esos términos lo puedo factorizar. En este caso miremos, no hay. Si yo pudiera factorizar algún término de esa ecuación lógica, ese término que yo lo pueda factorizar, me puede servir como entrada de validación. Pero en este caso no se mira algún término que sea común a todos los demás. O sea, no puedo factorizar ningún término. Bueno, entonces ese sería el ejemplo. A ver. Bueno, sería bueno, y como ejercicio, y aunque el tiempo se nos está agotando, quede para mañana, a ver. Entonces, que lo hagan por los dos métodos. Utilizando la ecuación lógica del multiplexor que yo necesito, ustedes deben analizar, bueno, aunque se mira ahí que es de 3 variables, por lo tanto necesitamos un multiplexor de 2 entradas de validación, es decir, de 4 canales, y lo van a hacer utilizando los dos métodos. Utilizando el primer método que vimos, o sea, utilizando la ecuación lógica del multiplexor, y este segundo método que acabamos de mencionar, que es utilizando la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces les queda como ejercicio para mañana. Espero que lo puedan hacer. Tendrá una nota. ¿Está clara la pregunta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, ¿puedes subir esta clase hoy mismo? Por sí, favor. señor. Muchas gracias. Sí, entonces si no hay preguntas, a ver, vamos a dejarles aquí para que trabaje.
Entonces queda para mañana el ejercicio.